Hola, un saludo para todas las personas que escuchan esta presentación. Mi nombre es Marvin José Suazo, estudiante egresado de la carrera de Antropología con orientación en Arqueología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Debido a la pandemia hemos encontrado esta forma para poder presentar un poco de el alcance de la arqueología para todas las personas que quieren conocer sobre el tema. Nuestra presentación la hemos denominado Secretos de la cerámica prehispánica, donde vamos a dar a conocer muchas de las piezas con las que cuenta nuestro país, pero en este punto no vamos a tomar en cuenta piezas encontradas en Copán, debido a que es un lugar sumamente conocido. Y vamos a hablar de la cerámica como testimonio de culturas ausentes. En arqueología podemos obtener mucha información, no solo a través de papel, no solo a través de videos y no solo a través de fotografías. La información que se obtiene en arqueología es a través de las piezas cerámicas o los fragmentos de las mismas. Entonces estamos viendo esta pieza y nos podemos preguntar, ¿qué podemos decir relacionado a esta vasija? Si lo piensan un momento, podemos hablar de muchas cosas, por ejemplo su tamaño, por ejemplo su contenido, por ejemplo dónde fue encontrada, por ejemplo cuándo fue encontrada, o quiénes fueron las personas que la utilizaron por última vez, o las actividades que están relacionadas a ella. Entonces esta es una vasija sumamente grande, de alrededor de 50 litros en su contenido. Entonces podemos ver que es una pieza que nos demuestra que podían guardar durante mucho tiempo sólidos o líquidos. Esta vasija puede llegar a contener 50.000 centímetros cúbicos, es decir, que puede llegar a contener 50 litros y su peso puede llegar hasta las 100 libras. Podemos pensar en cuántas personas podrían mantenerse con esta cantidad. ¿Durante cuánto tiempo? ¿En una temporada de sequía o en una temporada donde hubieron problemas en la producción? Nuestro territorio tiene dos tipos de clima, el húmedo y el seco. Entonces, un grupo de 6 personas podrían tener agua hasta por 6 días. La forma globular es importante, ya que es capaz de soportar el contenido sin que se vea afectada su integridad física. Otra característica es la forma estrecha de su boca, que permite colocar una tapa para la conservación de los alimentos y evitar la fermentación causada por la exposición al oxígeno. Existen materiales que pueden ser permeables o impermeables, y esto depende de la forma en la que se trabajó el barro para hacer esta vasija. En este caso es una vasija con un material impermeable y que fue moldeada para evitar el paso del aire y del agua a través de sus poros. Los conocimientos relacionados a la fabricación de estos objetos se transmiten de alguna forma, y actualmente podemos encontrar que el conocimiento de esto es una tradición oral y por la práctica de la enseñanza de los mayores a los menores en un grupo. Estas prácticas están denominadas actualmente como patrimonio cultural inmaterial, definido por la UNESCO como los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos individuos reconozcan como parte integral de su patrimonio cultural. Ahora, ¿podemos demostrar evidencias en el pasado de que estos grupos tenían contactos entre ellos? Pues tomemos un ejemplo. Podemos hablar de cómo se manejó el fuego en el pasado a través de incensarios, braseros y quemadores. Y a través de esto podemos decir qué relaciones hubieron dentro de estos grupos con otros grupos. Veamos algunos ejemplos.
un brasero encontrado en la zona sur de Honduras, con un estilo muy particular y muy único, pero en el lugar denominado Tenampoa, cerca de Comayagua, encontramos una variación similar a este. Más adentro, más arriba, al norte de Honduras, en Comayagua, encontramos el mismo objeto, pero con una variación muy particular. Y ya llegando más al norte de Honduras, encontramos esta última variación de un brasero o quemador. Uno de los avances más grandes de las sociedades es la domesticación de las plantas, lo que se llamó revolución agrícola. Pero debemos tomar en cuenta que existen otros avances que son muy importantes y causaron desarrollo en forma de las estructuras, las sociedades, los comportamientos. Este es el control del fuego. Los objetos utilizados para crear y mantener y producir el fuego se encuentran en muchas culturas en diferentes sitios arqueológicos. Estos funcionaban en distintas formas, como por ejemplo la preparación de alimentos, calentar los lugares en las temporadas frías, o algunos podrían funcionar para crear humos aromáticos, insecticidas o humos en eventos rituales. Este es otro ejemplo de un incensario encontrado en el sitio arqueológico de Tenampoa. La diferencia entre el incensario encontrado en la zona sur de Honduras y este es que sus paredes no tienen ninguna abertura y los detalles de la pintura y el acabado son completamente diferentes y comparten las particularidades de las espinas agregadas alrededor de ambos, dejando ciertos lugares con paredes lisas. En ambos se han encontrado restos de carbón o restos de que han sido quemados o expuestos al calor. Y en el interior, en este incensario, también se encuentra pintura o engobe. Muchas de las observaciones de estos objetos son relacionadas generalmente a funciones rituales y religiosas, pero por otro lado existen funciones y usos particulares, los cuales se toman en cuenta durante las investigaciones. Toda información de las piezas está relacionado al contexto, es decir, dónde, cuándo y cómo y en qué situación fueron encontradas las piezas, ya que cualquier objeto que sea encontrado en un contexto completamente cerrado brinda la mayor información arqueológica y por esto no debemos sacar o extraer ningún objeto de ningún sitio arqueológico. Este incensario que vemos a continuación es un incensario trípode trenzado. Sus bases son algunas trenzas que asemejan algunas de las plantas encontradas en Honduras. Es un posible periodo del 400 al 1000 después de nuestra era. Y uno de estos incensarios son encontrados a lo largo del territorio nacional y en el área de Nicaragua, lo cual demuestra prácticas similares, producto del contacto entre culturas. También podemos pensar más allá de las fronteras creadas actualmente. Antes estos territorios estaban formados por fronteras absolutamente distintas y creadas siempre por los seres humanos y produciendo áreas de interacción e intercambio. Y en Nicaragua es donde encontramos otra multitud de incensarios, braseros y sahumadores con variaciones propias de objetos de uso específico. Estos criterios reflejan la identidad y pertenencia de los grupos. La necesidad de una identidad, eso que nos une y nos vuelve parte del grupo. Pero esas características de nuestro grupo social única es lo que nos diferencia de otros, y esto crea un universo de variaciones, marcando un límite entre lo que denominamos nosotros y los otros. En ese sentido de pertenencia se origina en el primer grupo que conocemos. Al nacer y pertenecer en una familia, somos parte de ella
y crecemos sintiéndonos parte de ella. Nos identificamos con sus prácticas, tradiciones y costumbres, las cuales aprendemos, repetimos y normalizamos. Luego nos convertimos en parte de la sociedad donde se encuentra esta familia y recreamos estas mismas prácticas, tradiciones y costumbres, y esto se repite en cada momento de nuestra vida, donde logramos sentirnos parte de. Pero en el sentido de pertenencia no es tan fuerte hasta que estamos frente a otro grupo que consideramos diferente y donde también nosotros somos considerados diferentes. En el pasado esto también era similar, pero la evidencia que tenemos son los objetos relacionados al consumo, almacenamiento, transporte y ritualidad, los cuales comparten formas similares pero marcadas variantes culturales, en este caso las vasijas. El arqueólogo Luis Felipe Bates menciona en su libro que si hay algo de común a toda clase o grupo social, del mismo orden de fenómenos que la etnicidad, es el hecho de que todos poseen una manifestación cultural distintiva. Esta cita refleja la necesidad humana de distinguirse de otros, de forma individual, grupal y social. En esta muestra cerámica se observa que en general todas las vasijas comparten una característica, el cuerpo globular, y en la mayoría de casos un fondo que permite que éstas se sostengan. Sin embargo, estas vasijas se encuentran con variaciones en su acceso, en la parte superior, en las asas, en los soportes, en los bordes, las pinturas, los engobes, los tratamientos de superficie y el tipo de material con el que se fabricaron. Esta vasija marca una particularidad y es la especialización que refleja. Es decir, habían personas expertas que se dedicaban a la creación y a la manufactura y pintura de estas piezas. Podemos hablar del tiempo que requería hacer a mano, ya que no se ha encontrado evidencia del uso de torno, y encontrar la forma de darle la forma globular exacta a esta pieza. En las paredes sumamente delgadas, lo cual la hacen muy frágil al momento de su uso y de su contacto, y los acabados que se le dan en cada uno de los espacios que tiene al interior y al exterior. Las representaciones que tienen estas figuras también tenían significados, a los cuales no hemos podido acceder por la falta de investigación por un lado, y por otro lado que solo serían interpretaciones, ya que las personas que crearon estas piezas lamentablemente ya no existen. Y podemos hablar desde esta pieza del trabajo específico, del grupo específico, de líneas de producción y de la creación y la representación de objetivos específicos en las piezas. Esta imagen se repite en algunas piezas que se han encontrado en otras áreas. Otra cosa que era representada es la fauna. Podemos ver en este ejemplo una vasija con la posible forma de una tortuga. Esta vasija es encontrada en las islas de la bahía. La parte importante de esto es que los humanos representamos nuestro alrededor y nuestra naturaleza en los objetos que usamos. Y esta es una muestra de la realidad objetiva que podemos tener, y la iconografía puede ser la realidad subjetiva de los eventos pasados. Uno de los principales procesos sociales que debemos llevar a cabo es la desinvisibilización, ya que los procesos de aprendizaje que tenemos
nos han enseñado a pensar en forma directa cuando hablamos de ciertos temas. Por ejemplo, cuando hablamos de arqueología, pensamos automáticamente en Copán. Y cuando pensamos en teléfonos, pensamos automáticamente en teléfonos celulares. Pero esto no debe ser así. Al pensar en arqueología, debemos pensar en todos los grupos arqueológicos que pueden existir en nuestro país, y que cuando pensemos en objetos diferentes, podemos pensar en la multiculturalidad que nuestro país ha presentado en lo largo del tiempo. Como ejemplo, vamos a presentar diferentes objetos de diferentes áreas con características similares o algunos con características distintas y poco o nada relacionados al área maya, pero con una característica importante: habilidades tecnológicas, técnicas y métodos desarrollados por las culturas a lo largo del país para crear objetos a niveles estéticos y tecnológicos destacados. Estos ejemplos son de Choluteca, Comayagua, Olancho y la costa atlántica de Honduras. Este conjunto de evidencias, que independientemente de su distancia geográfica o las influencias culturales que se generaron a lo largo y ancho del país, y describiremos cada uno y pensaremos en las posibles preguntas que podrían ser respondidas a través de estos objetos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se evidencian estas influencias? A lo largo y ancho de nuestro territorio existieron grupos culturales los cuales no se comportaban como islas, no estaban aislados de unos con otros, sino que estos grupos eran conscientes de los otros grupos que coexistían con ellos. Una de las pocas evidencias, pero las más claras que podemos observar, son las similitudes en la cerámica. Este material presenta la característica de soportar el paso del tiempo sin alterarse y es una fuente de información más evidente con la que podemos contar en el mundo de la arqueología. La comparación entre la cerámica perteneciente al área intermedia y la cerámica registrada en el territorio de Honduras, en esta podemos identificar muchas similitudes, ya tal y como nos plantean algunos arqueólogos que mencionan la existencia de iconografía relacionada de cerámica en el área intermedia y las identificadas en Mesoamérica, principalmente en la cerámica perteneciente al periodo Bagaces, este periodo llamado así en Nicaragua. Todos estos grupos culturales, sus interacciones y sus influencias y toda información recabada alrededor de ellos merecen ser nombrados como parte de nuestra historia y por ende de nuestra identidad. Para concluir, solo recapitulemos que existen más culturas, que existen más personas y que existen más formas de interpretar en el presente las cosas que ocurrieron en el pasado. Y todo eso forma parte de nosotros como hondureños y forma parte de nosotros como humanos también. Entonces, nunca olvidemos y nunca tomemos a la ligera la información que cualquier objeto nos puede dar relacionada con nuestra identidad. Muchas gracias.